amén. Den un aplauso al Señor Todopoderoso. Apláudale con toda su fuerza al Señor. Nadie le impide alabar y glorificar el nombre del Señor en esta mañana. Él es digno de adoración, de alabanza, de toda honra, de toda gloria. Le adoramos, le bendecimos a ese Dios de amor y de misericordia. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pueden sentarse. Estamos más que agradecidos en esta mañana de poder compartir la palabra de Dios, de poder estar en este lugar presencialmente, y damos gracias a este Dios que nos permite, que nos cuida y que realmente hay un Dios de amor en este tiempo. Este es un tiempo donde necesitamos estar arraigados, como dice el libro de Efesios, bien en lo que Dios nos quiere hablar. Es un tiempo donde necesitamos profundizar en lo que la Biblia nos declara, en lo que la Biblia tiene para con cada uno de nosotros. Las cosas cambian, los tiempos cambian, pero hay un versículo en la Biblia, la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 13, en el verso 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de todos los siglos. Se lo vuelvo a repetir. Jesucristo es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de todos los siglos. Amén. Cuando nosotros nos movemos en este mundo que tiene un sistema, y este sistema es bien diabólico, es un sistema que está tomando control en las mentes, está tomando control en las vidas. Tenemos que darnos cuenta de lo que la palabra de Dios nos declara. Siempre Dios habló por medio de sus profetas. La palabra de Dios dice que a Israel le habló por medio de su profeta, pero en los últimos tiempos Él nos habló por alguien tan extraordinario como era Dios mismo. Nos habló por su Hijo Jesucristo a través de la palabra. Y lo que dice esta preciosa palabra es que Jesucristo es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de todos los siglos. Tal vez nosotros creemos que todo este cambio que se está produciendo en este tiempo es algo bueno, pero la palabra de Dios tiene cimiento, lo cual nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que no se cambian. Tenemos una ley de la gravedad, eso no cambia. Amén. Cuando un astronauta sale fuera de nuestra gravedad, ya sabe lo que sucede. Tiene que tener un traje espacial. Un traje espacial, se lo dije el año pasado. Si alguno lo quiere comprar, cuesta $10 millones. Para que tenga una idea cómo se prepara ese traje. El otro día estaba viendo en un documental de que un astronauta, mientras estaba trabajando en la estación espacial, se le gastó como un poquito la tela en un lado y tuvo quemadura de tercer grado simplemente por los rayos solares. Fíjese que aunque el sol para nosotros es bueno y nos dicen que salgamos un ratito al sol, ¿qué sucede el sol cuando está fuera de este planeta? Ya no es bueno el sol. Es muy radioactivo. Las olas que producen en su radioactividad produce la muerte, produce cáncer. Lo que están estudiando para los que van a ir a Marte es qué tipo de traje le van a hacer, porque no se pueden exponer para nada a ese sol que va a producir cáncer en menos de 4 horas. Entonces, yo quiero que usted entienda algo en lo que está sucediendo hoy en esta tierra, en este globo terráqueo que el Señor nos permitió vivir. Quiero que entienda algo que la palabra de Dios
nos declara que Dios tiene para con nuestra vida y lo que dice esta escritura hermosa de la palabra de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 40 y en el verso 8, dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a mirar en algunos lugares de la Escritura y vamos a encontrar algo que tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando usted tiene su Biblia en su mano, o sea, que la está leyendo a través de un teléfono o de papel, o como usted lea la palabra, esa palabra tiene una autoridad porque tiene un poder. No es por el libro. Antiguamente, los que hace muchos años estábamos en la iglesia, me acuerdo que abríamos el Salmo 91 y lo teníamos abierto y hasta algunos se ponían la Biblia debajo de la almohada y al otro día se levantaban con dolor de cabeza. Y era porque creían que la palabra iba a hacer algo, pero no está hablando del libro, no está hablando del papel, sino que está hablando de lo escrito, de lo que Dios nos declara, de lo que Dios tiene como una palabra que también dice el libro de Hebreo. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, es penetrante como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y puede discernir, fíjese lo que hace la palabra de Dios, puede discernir lo profundo de nuestros corazones. Amén. Cuando hablamos del corazón, se acuerda que hemos hablado mucho tiempo de lo que tiene que ver con la mente. Cuando hablamos del corazón, está hablando de la mente. Él es el único que puede discernir en profundidad lo que hay en nuestras mentes. Por eso, como hijos de Dios, nosotros necesitamos que esa verdad absoluta, esa verdad que es extraordinaria y es poderosa en nosotros. Fíjese, cuando Jesucristo iba a dejar a los discípulos, le dijo: yo a ustedes no los voy a dejar huérfanos. Ustedes no se van a quedar solos, sino es necesario que yo me vaya, y cuando yo me vaya, el que va a venir va a ser el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, le dice el Señor, le va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es quien le va a enseñar. El Espíritu Santo es quien le va a recordar a ustedes, le va a recordar todo lo que es mío, todo lo que tiene la palabra de Dios. En este año yo voy a cumplir 52 años que estoy en la iglesia. Me convertí en el año 69 y el 13 de septiembre me bauticé en las aguas. Tenía 15 años de edad, estaba por cumplir los 15 años cuando me bauticé en las aguas. Pasaron muchos años. Pero una de las cosas que puedo entender en este tiempo cuando voy a la palabra, el otro día estaba reunido con algunos pastores, estábamos teniendo un almuerzo para compartir un poquito las cosas que están pasando, y una de las cosas que le decía a los pastores era: para mí la palabra de Dios en este año es como que tengo una Biblia nueva. Es como que la palabra se está haciendo extraordinaria. Y una de las cosas que puedo ver es, cuando voy al Antiguo Testamento, veo la sombra de lo que Dios iba a hacer en el Nuevo Testamento. O sea, cuando usted comienza a leer la historia y usted comienza a ver todo lo que, el destino que Dios tiene preparado, la palabra de Dios dice que Dios nos escogió, que Él nos eligió, que cada uno de nosotros fuimos apartados por un Dios todopoderoso. Usted no está por casualidad, sino porque el amor de Dios, la misericordia de Dios, Él tuvo misericordia de nuestras vidas
y abrió nuestros ojos. Para poder entender el amor de Dios, tenemos que tener una revelación, no conocimiento. Yo estoy entendiendo que usted no razone lo que le voy a decir, ni lo que voy a hablar, porque esto no se razona. Esto se entiende con el Espíritu. No sé si me capta lo que le quiero hablar. Cuando nosotros razonamos, cuando entra nuestra razón, es cuando vemos las cosas naturales. Las cosas naturales se razonan, porque son naturales, pero las cosas espirituales se creen. Es la palabra viva, es la palabra real, es la palabra verdadera. Amén. Usted cuando razona, usted sabe que 2 por 2 son 4, no cambia. Amén. Pero cuando Dios suma, te puede decir que 2 más 2 son 2000. Cambian las leyes en la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y el Señor está hablando en el Antiguo Testamento, acá en Isaías 40 le está diciendo, ve, la hierba se seca, la flor se seca. Hay cosas que no van a cambiar, que permanecen y que son por siempre. Vamos a tener inviernos y veranos. Es algo que Dios declaró en el principio de su creación. Amén. Dios habló de una lumbrera mayor y de una lumbrera menor, de una luz más fuerte y una luz más débil. Y nosotros tenemos una luna, que le llamamos luna llena cuando ilumina. Y usted sabe que la luna no puede iluminar, sino que lo único que hace la luna es transmitir la luz que viene de parte del sol. Sin embargo, es lo que Dios nos dio, lo que Dios declaró para este planeta, lo que Dios hizo para este planeta, lo que Dios hizo para nuestra tierra, es para que usted y yo podamos habitar en medio de ella. Hoy los científicos nos quieren hacer creer que somos una partícula que vino del espacio. Si ve algún documental se va a dar cuenta que dice que somos una partícula que vino de alguna estrella, que vino de algún planeta y cayó en un charco y se hizo un renacuajo, y el renacuajo comenzó con 4 patas, se transformó en una lagartija, después no sabemos cómo llegó a ser mono, y después de ser mono nos transformamos nosotros, y hoy podemos visitar la abuelita ahí en la selva, pobrecita. Ahora, si los científicos declaran esto es porque quieren negar la existencia de Dios. Quiero que entienda eso, porque cuando nosotros nos movemos dentro de la religión, es cuando nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué hizo con los ángeles, con los querubines, Lucifer? Cegó los ojos y comenzó a hablarle de una manera. No puede convencer al 33% del cielo si no tiene una, no sé cómo decirlo, si no está bien preparado para hablar con ellos. Vaya a saber lo que le dijo a los querubines, lo que le dijo a los ángeles, porque convenció al 33% de la población angelical. Y los convenció que le iban a ganar a Dios. Eso es lo terrible, que él pensó que iba a ganar a Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta que lo que se acciona en este tiempo siempre fue por medio de palabra. El diablo siempre utilizó la palabra. Cuando fue a tentarlo a Jesús, ¿qué utilizó? La misma palabra. La misma palabra creada por Dios es la que utiliza muchas veces el diablo para sacarnos fuera de su diseño, fuera de su voluntad, fuera de lo que Dios tiene para con nuestra vida. Yo he escuchado en todos estos años a mucha gente decirme, yo siento, el Señor me habló. Cuando alguien se va a ir de la iglesia, dice que el Señor le habla. Y Dios no tiene varias iglesias, tiene una sola.
Y cuando usted se va de un lugar, cambió de cajón. Si usted una manzana la cambia de cajón, sigue siendo manzana, no se transforma ni en naranja, ni en mandarina, ni en limón, ni en ninguna otra fruta. Pero sin embargo nosotros hemos llegado a meternos dentro de eso y creemos que en esas cosas está Dios. Dios no tiene nada que ver con eso. Dios no tiene nada que ver con eso. Dios lo que tiene como objetivo es que nosotros podamos entender primero cuál es su diseño. Por eso dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué nos tenemos que cuidar en este tiempo? Porque hay una palabra profética escrita en la palabra de Dios. Dice, no se conformen ustedes con el sistema. No me puedo conformar con lo que hoy está pasando. Yo no me puedo convencer con lo que hoy me están diciendo. Porque tengo que entender que hay una directiva divina y que Dios tiene una palabra para que yo pueda guiarme a través de esa palabra y yo pueda caminar a través de esa palabra. Por eso Jesús dice que Él es el mismo, Él no cambia ni cambiará jamás. Él permanece por siempre y para siempre. Lo que cambió en Cristo es que Él caminó en carne y hoy tiene un cuerpo glorificado y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Amén. Y en esa palabra que Él nos da, en esa palabra que Él tiene para con nuestra vida, es cuando yo tengo que entender. Por eso cuando el sistema, ¿por qué hablo mucho en contra del sistema? Porque hoy el sistema es quien nos va a sacar fuera del diseño y de la voluntad que Dios tiene para con nuestra vida. ¿Verdad? Pablo dice una expresión muy fuerte: Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Para qué es el poder? ¿Para qué te sirve ese poder? Porque continúa el versículo hablando de poder, de amor, y dígalo bien fuerte, y de dominio propio. Ahí es donde tiene que funcionar el poder. Dios te ha dado el dominio propio. ¿Para qué sirve ese dominio propio? Para que yo pueda vencer al pecado, que es lo que el diablo me quiere cada día llevar. Ese poder está dentro de mí para que yo pueda vencer la tentación, para que yo pueda rechazar toda palabra que viene en contra del diseño y de la voluntad que Dios tiene para con nuestras vidas. Por eso el libro de Romanos dice que lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Amén. Lo bueno no es lo bueno para mí, porque a veces nosotros nos equivocamos. Es lo bueno que Dios sabe que va a dar la bendición a mi vida, lo que tiene para con mi vida. Amén. Cuando hablamos de los hombres de Dios y nos damos cuenta lo que ellos vivieron, lo que ellos pasaron, vemos a un Job que pasó de todo para poder entender el amor y la misericordia de Dios. Y cuando termina, después de 42 capítulos, él dice, hablaba lo que no entendía. Yo por muchos años como predicador repetí algo que estaba totalmente equivocado. Y lo decía en mi mensaje y lo decía cuando algo me pasaba. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y es una de las equivocaciones más grandes que tuvo Job, porque Dios nunca le quitó nada. Sin embargo, nosotros hemos utilizado esa palabra. Dígame si alguna vez no la utilizó. Porque nosotros le metemos la palabra donde no existe a veces. Yo tenía a mi pastor que era muy cariñoso, pero siempre cada vez que terminaba de predicar me decía, Luisito, eso no es así. Y me acuerdo que un día muy emocionado me dijo que cantara
para el Día de las Madres y yo dije, la Biblia dice que madre hay una sola. Y no está en ningún lugar de la Biblia. Me acuerdo cuando yo bajé de la plataforma y él estaba atrás mío, el hermano Pascual, y me dice, después me decía en qué cita está porque todavía no lo encontré. De nosotros, ese dicho que escuchamos de la gente, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, nosotros no podemos salir fuera de un diseño, de una palabra que es real, que es objetiva, que Dios tiene para con nosotros, de lo que Dios nos puede declarar por medio de esa palabra. Dice en el libro de Malaquías, en el capítulo 3 y en el verso 6, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Le está hablando a Israel. ¿Sabe por qué no han sido destruidos? Porque yo un día le dije una palabra a Abraham y después esa palabra que le dije a Abraham se la dije a Jacob y después esa palabra que le dije a Jacob se la dijo al hijo. Y ellos, esa palabra Dios la mantiene aunque el pueblo pecó y desobedeció, porque Dios cuando dice una palabra, Él cumple con su promesa. Él cumple por una palabra. Amén. Y Él dice, yo no cambio. La palabra no cambia. La palabra permanece por siempre y para siempre. ¿Qué tiene que hacer la palabra en mi espíritu, en mi interior, en mi corazón? Tiene que correr el velo. Hoy entiendo que vivimos un tiempo donde nosotros necesitamos correr el velo de nuestros ojos para que podamos ver más allá de todo lo que nos quieren enseñar y más allá de toda circunstancia que nosotros podamos vivir. Por eso, cuando el sistema te atrapa, cuando el sistema te quiere sostener, cuando el sistema te quiere hablar, te quiere decir algo. Mire, cuando comenzó la pandemia y trataron de buscar la vacuna, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo que en el 2020 recibía continuamente video que dentro de la vacuna había un chip y que cuando te iban a poner el chip te iban a cambiar el ADN. No sé si se acuerda. Hoy la gente se olvidó de todas las pavadas que se hablaron en el 2020. Bueno, pasó eso, ahora no se sabe con qué te van a vacunar. El problema es si te vacunan con la China, con la India, con la rusa, con la americana, con la japonesa. Entonces ahora conozco gente que está buscando ver si se puede vacunar con cierto tipo de vacuna, porque si va a donde está la China, no quieren que lo vacunen con la China. Fíjese, el ser humano, ¿a qué llega? Quiero que entienda por un poquito eso. ¿Cómo es el sistema? Porque usted después ve a los hijos de Dios en ese mismo rollo, en esas mismas cosas, que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Porque nosotros tenemos un Dios, dice, que te va a cuidar. Tenemos un Dios que te protege. Tenemos un Dios que es soberano. Un Dios que es real, que es genuino. Que los que van a partir en el momento que tenga que partir. Con vacuna, sin vacuna, con COVID, sin COVID. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Amén. Porque nosotros tenemos que entender que ese destino está marcado por Dios. El único que tiene poder sobre la muerte en esta tierra, antes la tenía Lucifer, ahora la tiene nuestro Señor Jesucristo. Después de la resurrección, quiero que entienda esto, la muerte no tuvo más poder, por eso Pablo lo dice de esta manera. ¿Dónde está muerte tu aguijón,
o sepulcro tu victoria. Amén. A veces lloramos demasiado los cristianos y lamentamos demasiado. Y aprovéchelo en vida, porque es cuando usted lo tiene que aprovechar. Ya después de muerto todo lo que haga, llegaste tarde con tus flores. Regálesela en vida a las flores, no se las lleve al cementerio. Todas las que pueda, lléveselo ahora en vida. Ahora donde usted tiene que aprovechar y que estar y bendecir. Después el muerto no tiene nada que ver, ni lo va a ver, ni es que abre la ventana, como ahora los partidos, dice que allá el 10 te está mirando y te está. Yo siempre dije, hermano, si un muerto pudiera ayudar, ¿usted se cree que mi madre no me hubiera ayudado? Murió cuando yo tenía 4 años. ¿Sabes de lo que yo sufrí de los 4 años hasta que tuve un encuentro con Jesús? Tuve 3 intentos de suicidio. Y no de los que se dicen que se van a matar y no se matan. Yo me corté las venas, me salvaron en un hospital. Y lo hice sin que nadie lo sepa, porque quería morir de verdad. Entonces tenemos que darnos cuenta que cómo el sistema está operando, y yo digo, hoy el sistema, hoy el mundo se metió dentro de la iglesia y no nos dimos cuenta. Lo tenemos adentro, porque usted escucha a la gente, Yo siempre le digo en la iglesia donde voy, mire, yo no soy profeta, pero puedo decirle espiritualmente cómo usted está. Y tengo una simple herramienta que usted utiliza todos los días que se llama Facebook. Y yo le puedo decir espiritualmente cómo está. Porque lo que usted pone en el Facebook es la abundancia de su corazón. Y de la abundancia de su corazón habla la boca. Y se dio cuenta que ahora el Facebook es como el psicólogo. La gente se confiesa con el Facebook. Me estoy tomando un cafecito en el baño. ¿Qué me interesa a mí que te esté tomando un café dentro del baño? Salí un ratito al jardín, te pone. No sé si se da cuenta ve cómo opera el sistema. Yo quiero que usted se dé cuenta cómo opera el sistema. Quiero que usted se despierte y vea la realidad de lo que está sucediendo, porque hoy más que nunca mis ojos tienen que estar abiertos espiritualmente a lo que Dios me quiere decir, a lo que Dios quiere hablar. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el que tiene oído para oír, oiga. Amén. Tóquese la orejita. Todas las tenemos. No está hablando de esta orejita. No, está hablando de oír. Oír, ¿qué es lo que tengo que oír? Porque yo puedo oír lo que quiero oír. ¿Sí o no? Mire, cuando estábamos en la iglesia de Flores o de Juan Bautista Alberdi 2260, yo llegué a tener en la consejería, me acuerdo, tarde de 300 personas. Y hay gente que ya viene esperando que usted le dé la respuesta que quiere recibir. Entonces, cuando usted no le da la respuesta que quiere recibir, dice, pero a mí Dios me habló otra cosa. Entonces, ¿para qué me viniste a hablar a mí que te pido un consejo? Si Dios te habló, es mucho más importante que lo que yo te diga. Porque ya tienen el pensamiento, como no sé cómo decirlo, predicho se dice. Ayúdenme. Ya tiene el concepto determinado, ¿no? Predeterminado. Ya tiene el concepto predeterminado, ya sabe lo que quiere. Entonces, ¿cuándo yo hago la voluntad de Dios? Cuando Dios me saca de lo que yo razono. No sé si me entienden. Lo que yo razono.
Dice en el libro de Hebreos capítulo 4, en el verso 12, pues la palabra de Dios es viva, poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Eso lo dice la NTV, porque yo lo que digo de memoria es la versión 1960, que es la que leí más. Dice lo más íntimo, en esa intimidad donde nadie me ve, donde nadie puede saber mis pensamientos, es la palabra que permanece, la palabra de Dios que está hablando, que está diciendo algo. En Mateo 24:6, el Señor le da ya algo que va a suceder en este tiempo y dice: ustedes oirán de guerra, amenazas de guerra, pero no se dejen de llevar por el pánico. Es verdad que esas cosas deben de suceder, pero aún no es el fin. Todavía no es el fin. Perdón. ¿Por qué yo tengo que mirar lo que la Escritura me está hablando? Porque me está marcando un camino. Amén. Cuando usted va a viajar a algún lugar donde no conoce la ruta, donde no fue nunca, antiguamente se usaba un mapa. Eran los mapas de ruta que te vendían en las estaciones de servicio. Hoy tenemos GPS. El GPS te va indicando y a veces hasta con el GPS te perdés. Pero lo que nosotros tratamos es que el GPS nos vaya guiando. Cuando estamos dentro de la ciudad, el GPS te va diciendo a la izquierda, a la derecha, y nosotros tratamos de agarrar ese camino para no equivocarnos y llegar al lugar donde vamos. Lo que yo acostumbro cuando voy a viajar a algún lugar, a alguna ruta, es que voy primero a los mapas para verlos cómo son, por dónde voy a pasar, por dónde voy a ir. Y entonces me voy ubicando a medida, sabiendo que me voy mentalizando con algunos pueblos que voy a pasar. Sé que voy a pasar por tal pueblo que se llama, por tal lugar. He viajado mucho por la República Argentina. Conozco de La Quiaca a Ushuaia, por ruta conozco mi país. Así que he viajado mucho. He pasado por pueblitos que viven 4 personas. Entonces, cuando usted sabe los lugares donde más o menos va a pasar, es donde usted se comienza a ubicar para saber dónde va a llegar, dónde es el lugar. Podemos pasar por lugares que son muy parecidos. Yo me acuerdo que la primera vez que fuimos a Luminé teníamos que ir de Zapala para el lado de subir la montaña, y cuando llegamos a Luminé, es un pueblito que está como en una olla metido. Creo que la segunda o la tercera vez fui con Marina y con Willy y nos perdimos. Entramos al mismo Luminé, pero entramos 50 kilómetros por otro lado, porque son muy parecidas. Las montañas son todas iguales, todas tienen piedra. Así que es fácil de perderse muchas veces. Pero lo que yo quiero que usted entienda es cómo el diablo te saca fuera del sistema y fuera de lo que Dios ha determinado para con nuestra vida. ¿Por qué? Porque las señales que hoy van a estar aconteciendo nos van a mostrar lo que va a suceder. ¿Habrá guerra? Hace mucho tiempo que hay guerra. Hay hambre, hace mucho tiempo. Hoy nuestro país ya se dice que tiene el 50% de la población son pobres. Amén. Menos ninguno de ustedes que es rico. Y si no lo sabía, sépalo esta mañana. Así que no se ponga en la línea de pobre, porque usted no pertenece a ese tipo de gente. La Biblia dice que usted es rico.
Y rico no se es por la cantidad de dinero que se tiene en el bolsillo, sino por la herencia que usted tiene. Y la herencia que usted tiene es el universo. Y le dije el otro día que hay planetas que son de diamante, así que fíjese lo que tenemos nosotros. Hay meteoritos que son de platino. Por eso estudio tanto el universo, porque voy a ver dónde puedo buscar algún meteorito que venga con 100.000 kilos de oro. Ahora, cuando usted entra en razón al sistema, ¿ve? Porque ¿quién le dice a usted que es pobre? El sistema te está diciendo. El sistema te quiere acomodar de una forma o de otra. ¿Sí o no? ¿Ve? Cuando usted va a la palabra, ¿qué me dice la palabra? Que soy hijo de Dios. Y que soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. Amén. Que soy millonario. ¿Lo cree o no lo cree? Bueno, ve que lo entienda la cara también, y a ver si lo entiende, porque los ojos se ven, no se ve la boca, pero los ojos se ven. Entonces, cuando yo le creo a esa palabra, dice Mateo 24:34, le digo la verdad, que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Ahí lo tiene en su Biblia, Mateo 24:34. Todo esto no acontecerá. O sea que estas cosas es necesario que sucedan. ¿Era necesaria la pandemia? Sí, es necesaria. Y van a venir otras cosas peores y más difíciles. Lo importante es cómo yo me mantengo en medio de la adversidad. Cómo estoy aferrado a la palabra. Cómo puedo entender a ese propósito divino que Dios tiene para con nuestras vidas. Yo le decía, ayer estábamos hablando con mis hijos por medio de la comunicación, podemos tomar mate, cada uno toma mate en su casa, lo lindo es que usted no gasta. Ellos toman del otro lado y usted está en su casa y no gasta nada, no gasta hierba, no gasta factura, no gasta nada. Para mí es extraordinario esto, es baratísimo. Así que ellos estaban tomando mate del otro lado, yo de este lado estaba tomando un tecito. Y mientras hablaba con ellos le decía, una de las cosas que yo pude ver de Dios en estos 50 años es que aprendí a agradecer a Dios aun cuando tenía un plato vacío. Porque pasé muchas veces esa necesidad de tener un plato vacío, pero me enseñaron que mientras ese plato estaba vacío, yo podía decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Que no me iba a faltar. Que tenía que simplemente ser agradecido a Dios. No porque el plato esté lleno, tengo que darle gracias a Dios, sino que darle gracias a Dios en toda circunstancia. Y cuando usted aprende a depender de Dios, no está dependiendo del sistema. No es el sistema, ¿ve? Porque a veces estamos esperando en el sistema. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me va a ir? ¿Qué voy a hacer? Dios no cambia. Te lo vuelvo a decir para que lo creas. Dios no cambia. Amén. Dios no cambia. Te lo repito. Dios no cambia. Otra vez. Dios no cambia. ¿Lo cree? Dios no cambia. No cambia. Ni cambiará jamás. Porque Él permanece por siempre y para siempre. ¿Quién tiene que cambiar? Yo soy el que tengo que cambiar. ¿No? Hay una canción que dice, cambia, todo cambia. ¿Verdad? Las cosas cambian, la moda cambia. Fíjese que la moda cambia, pero después de algunos años vuelve a aparecer la moda. Así que no tire la ropa porque dentro de 4 o 5 años va a estar de moda de vuelta. Y aparecen esas cosas y nosotros como vamos detrás del sistema, nos gusta eso. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo yo hago para mantener lo que la Escritura, lo que la palabra de Dios me está declarando, lo que la palabra de Dios tiene para mí, lo que Dios decide que yo haga? Dice en Mateo 24, yo digo verdad,
Él está hablando de una verdad absoluta. Esta generación, está hablando de un tiempo. Una generación está hablando de un tiempo. No le pongamos años a la generación, porque algunos dicen, bueno, una generación son 40 años. Está hablando de un tiempo. Esta generación no cambia. Es lo que Dios va a traer, es lo que Dios nos va a hablar. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Para mí la pandemia fue algo que Dios hizo para con la iglesia. Frenó a la iglesia, la paró a la iglesia, para que nosotros nos diéramos cuenta de lo que estaba sucediendo en el mundo. Grande ministerio, hermano. Congregaciones grandísimas que ya tenían hecho el programa por 5 años. Todo Dios lo cambió. Dios tuvo que parar. Las agendas tuvieron que frenarse, porque el hombre había diseñado, el hombre había preparado. Sin embargo, nunca le hemos preguntado a Dios en algunas cosas. Y lo que yo necesito es ir a Dios y preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Qué es lo que anhelás? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que querés que yo haga para ti? ¿Cómo me voy a mover en el diseño y en la voluntad absoluta que Dios tiene para con nosotros? ¿Cómo yo me puedo mover en ese diseño? Yo tengo que ir a Dios, porque es el que formó, el que hizo el diseño. Cuando un arquitecto te comienza a dibujar y va y te hace un dibujo de tu casa, te pone todas las indicaciones que tienen que ir. Sabe dónde va la ventana, dónde va la puerta y para qué lado abre la puerta. Siempre me acuerdo que nosotros estábamos construyendo una iglesia en Capitán Sarmiento, que está por la ruta 8, y yo me llevé a algunos hermanos de Varadero que me ayudaban, y había un hermano viejito correntino, el hermano Jiménez. Me dice: pastorcito, yo me voy a encargar de la puerta. Bueno, le dije, fíjese bien cómo la va a poner a la puerta, y eso porque la puerta tenía que abrir para afuera, porque si abría para adentro nos complicaba en algunas cosas que se iba a tener dentro de la iglesia. Así que nosotros seguimos pegando, la estábamos haciendo con bloc y estábamos levantando pared, y venía de vez en cuando un hermano que era maestro mayor de obra y nos decía que paráramos porque el material que estábamos poniendo, éramos 50 trabajando. Imagínense que en un momento se nos iba a caer la pared porque no le dábamos tiempo a que se seque el ladrillo. Y en un momento el hermano me dice: ya terminé la pared, la puerta ya está colocada, todo. Bueno, le dije: está bien, hermano, vaya a ayudar para otro lado. Cuando me acordé, yo fui a ver la puerta y tenía 2 problemas la puerta. Primero, que abría para adentro, y segundo, que estaba al revés la puerta. Y nos quedó un dicho porque yo le pregunté al hermano Jiménez: ¿cómo quedó la puerta? Me dice: de primera, querida. Cuando usted le preguntaba a algún hermano de Capitán Sarmiento cómo anda, dice: de primera. Tuvimos que romper toda la pared y cambiar la puerta y ponerla para el otro lado, porque la bisagra, usted sabe, hubo que sacar el marco de la puerta. Ahí es donde está el problema. ¿Ve? Él creyó que la estaba haciendo bien, la hizo con todo su amor. Era un hombre que sabía que era albañil, pero se le chispoteó. ¿Cuántas veces nosotros nos deslizamos, dice la palabra de Dios? ¿Vio cuando dice el libro de Hebreo: no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución,
¿cómo escaparemos nosotros? Porque nosotros recibimos una verdad. Usted no va a ser juzgado como es juzgado el mundo, porque usted tiene conocimiento de la palabra. Usted va a ser juzgado por el conocimiento y por la palabra que recibió. Por eso, como pastores tenemos una responsabilidad, que cuando enseñamos es para que usted entienda la verdad que va a transformar su vida espiritual. No en lo natural. No nos podemos mover en las cosas naturales, porque cuando nos movemos en lo natural es todo lo que el mundo dice. Cuando yo me muevo en lo espiritual, declaro lo que la palabra de Dios ya ha declarado para mi vida. Ya yo puedo entender que ese propósito que fui elegido, usted fue llamado por Dios por un propósito. Dios tiene un propósito para con su vida. Dios lo escogió para que ese propósito lo pueda cumplir. Y el propósito que tiene Dios con tu vida no lo puede cumplir otro. ¿Lo entiende eso, no? Amén. Hubo un solo Lucifer. Dios no reemplazó a Lucifer. Usted entiende, cuando va a la Escritura, léalo, Dios no reemplazó a Lucifer. Lucifer perdió el propósito que Dios tenía para con él. Simplemente porque se vio tan grande y con tanta autoridad que él creyó que podía ser Dios. Por eso hoy el hombre se cree con tanta autoridad. Podemos hacer una mano que se mueva, podemos hacer pie, podemos hacer pierna, podemos poner corazones artificiales, pero tenga cuidado porque hay un Dios. Hay un Dios. Y ese Dios es el que tiene el control. Por eso nosotros necesitamos amigarnos con Dios. Ser amigo de Dios. Porque si sos amigo de Dios, Él te va a revelar las cosas que van a suceder. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios pasó por la casa de Abraham y le dijo lo que iba a suceder. No pasó con los ángeles y le dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y él se puso a interceder por su sobrino. Y Dios lo libró a Lot, no por lo que era Lot, sino por el amor que tenía para con Abraham. Y si hay cosas que no suceden en este mundo es porque Dios tiene amor y misericordia para con su iglesia. Levánteme su manito y diga, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia del Señor. Él tiene misericordia de nosotros. Él tiene amor por cada uno de nosotros. Su amor es tan grande, su misericordia es tan grande, es para que yo me pueda someter a su verdadera verdad, a su poder extraordinario que tiene para con mi vida y yo pueda caminar en esa dimensión tan grande que Dios tiene para con mi vida. Es necesario que yo pueda entender que estos cambios, vio que hay cambios políticos, cambios sociales, ahora la Argentina va a tener unos cambios y ahora todo el mundo está hablando de que las cosas van a cambiar, que las cosas van a ser diferentes. Y nosotros ya lo escuchamos cada 4 años, siempre tenemos el mismo versito, ya las cosas van a cambiar, van a cambiar, van a cambiar. Cuando usted aprende a vivir con Dios, no le importa quién está de presidente. Simplemente lo respeta porque es el presidente. Pero a mí no me importa quién va a estar de presidente, porque ninguno de ellos me puede ayudar y hacer algo. El que me sostiene es el Dios Todopoderoso. Y me agarro de una promesa que está en el Antiguo Testamento, pero me la agarro para mí, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Amén. El día que aprendí el capítulo 41 de Isaías, que dice el verso 9,
No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Amén. He aquí los que se levantan contra ti serán avergonzados y confundidos, y serán como nada los que te hacen la guerra, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo estoy contigo. Amén. Entonces, cuando usted no tiene temor, Él está conmigo. En momentos de prueba, Él estuvo. En momentos de necesidad, Él estuvo. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Nosotros hemos pasado de todo. Hemos pasado de todo en la familia. En un momento se acuerda que perdíamos la casa, nos remataban la casa, nos quedábamos sin casa. Venían hermanos y decían, sí, tenés que buscar una casita para alquilar allá. Había una deuda más de $120,000. Sin embargo, ahí estuvo la mano de Dios, estuvo la bendición de Dios. Amén. Tuve 2 infartos y no me fui, estoy acá, me ven todavía. Esto no es un espíritu, es real y genuino. Conviví con 2 personas con COVID y nunca tuve COVID. Parece que el COVID no me quiere. Entonces, usted aprende a ver que en medio de la adversidad está Dios. Está Dios. La iglesia ha dejado de depender de Dios, hermano. Ha dependido más de su bolsillo. Hay gente que ha dependido más de la tarjeta de crédito que de Dios. De un plastiquito cuadradito así. Cuando no tiene crédito en ese plastiquito y va al negocio, vio que usted va al negocio y le dicen, pásela de vuelta, usted le dice. Cree que es de plástico, pero se la va a hacer de goma. Pásela de vuelta. Y le dice, no tiene más. Lo bueno que el de arriba no tiene límite. Ese no tiene límite. Es el mismo el de ayer, el de hoy y el de todos los siglos. Y todo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gloria al nombre del Señor. Den un aplauso a ese Dios todopoderoso. Bueno, mi amor, hoy lo tengo al nietito acá. Dice en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 17, pero nunca las dejó sin prueba de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, le envía lluvia, buena cosecha, los alimentos y los corazones alegres. Y quiero que vaya a Génesis, capítulo 9, del 14 al 16. Y acá usted tiene una prueba que no llovía sobre la tierra hasta el después del diluvio. Cuando le envié sobre la tierra, dice, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes, y nunca más las aguas del diluvio volverán a destruir a los seres vivos. Amén. Hay una promesa de Dios, que por agua usted no va a morir. Lo sabe, ¿no? Es una promesa. Y dice en el verso 16, cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y todas las criaturas vivientes sobre la tierra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios no cambia, ni cambiará jamás. Amén. Y este versículo es para cada uno de nosotros. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Pongan sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida
de cada uno de ustedes. Pongan, ¿qué necesito ir a Dios? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando yo descanso en Dios, ¿sabe lo que significa descansar en Dios? Es no preocuparse, es tener paz. Él tiene el control. Amén. Algunos están preocupados ahora que está aumentando el dólar. Él tiene el control. Amén. Vas a vivir. No te hagas problema. Cuando nos afecta esas cosas es porque no estamos viendo la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. Por eso necesitamos, ojalá entienda esto, abrir los ojos de nuestro entendimiento, no la razón. No es si acá sos un bocho, sino lo que Dios te quiere dar. ¿Sabe que yo no tengo memoria? No tengo memoria. Y usted sabe que de la escuela me echaron. Yo estuve 4 años en cuarto, y al cuarto año de estar en cuarto, porque las maestras estaban aburridas de tenerme, estuve en todos los cuartos, vio que está el cuarto A, el cuarto B, el cuarto C, yo estuve en todos los cuartos. Era una escuela muy grande que iba en Rosario. La maestra, en vez de pasarme de grado, me pasó a tercera, porque me dijo ni para cuarto serví. Cuando yo decía que quería ser un predicador, ¿sabe cómo me miraban? Se reían que yo iba a ser un predicador. Pero ahí usted se da cuenta que no es lo que usted tiene en la cabeza, sino lo que Dios te puede dar. No sé si me entienden lo que le quiero decir. Es Dios quien pone el deseo en lo profundo de tu corazón. Yo me convertí y a los 3 meses dije que quería ser pastor. A los 3 meses. Y fíjese cómo Dios hizo las cosas. A mí me llevó a vivir a su casa un pastor. Tuve 6 años viviendo con un pastor en la casa. ¿Se da cuenta, no? Y fíjese cómo sucede. El que siembra cosecha lo mismo, ¿no? Pues yo lo tengo hoy Ezequiel con nosotros. Lo mismo que me sucedió a mí. ¿Y qué hacía el pastor? Sin darse cuenta, él me sentaba en el auto mientras íbamos. Yo viajé mucho con él. Me sentaba en el auto y me daba un versículo y me decía, a ver, ¿qué dice tal versículo? Y me hacía leer el versículo. Y yo leía el versículo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces me decía, bueno, ahora predícame el versículo. Y usted que le predique a la gente es una cosa, pero que le predique a un pastor es como que le estuvieran tomando examen, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero él me enseñaba y me decía, ve, vos tenés que, ¿de qué está hablando? Del camino. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Eso es lo que tenés que mirar. Y él me enseñaba. Y luego cuando me tocó estar con el pastor Pascual Crudo, ya pasé de nivel, eso ya era una universidad. El otro me enseñó fe, el otro era un hombre de fe, porque tampoco había ido a ninguna escuela bíblica, pero ya cuando estuve con alguien, ya con ese, las preguntas eran más difíciles. Ya le preguntaba yo dónde había quedado la comida cuando Jesús atravesó la pared. Ya le preguntaba cómo funcionaban los ángeles y cómo funcionan los ángeles para nosotros, porque nos olvidamos que son nuestros administradores, que son quienes nos ayudan, quienes están con nosotros y están a nuestro favor, que hacen cosas extraordinarias una vez que usted aprenda a entender cómo funciona ese mundo espiritual. Entonces cuando usted se va metiendo dentro de eso,
usted entiende lo que Dios le quiere dar, lo que Dios le quiere decir, porque es la palabra viva, es la palabra real, es lo que Dios tiene para con nosotros, es lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 13, manténganse en firme hasta el fin y serán salvos. Manténganse en firme. Yo no puedo titubear en este tiempo. Dice que Abraham no titubeó, sino que se aferró en fe, creyendo lo que Dios le había prometido. Se aferró a la palabra, le creyó a la palabra. ¿Sabe cuántos años esperó Abraham para tener un hijo? 24 largos años. Cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, pasaron 24 años. No fue un embarazo de 9 meses. A veces no tenemos la paciencia nosotros de esperar el tiempo que Dios quiere que esperemos. He escuchado gente decir, pero Dios me lo dijo. Si Dios te lo dijo, espera 100 años. Lo bueno que tenés que esperar, y entonces mientras esperes vas a estar vivo. Yo, cuando Dios me dice que algo va a hacer con mi vida, yo le digo a Dios, tómate el tiempo que quieras. No hay problema, tómate tu tiempo. Porque mientras más tiempo se tome Dios, va a ser más de bendición para nuestra vida, porque vivimos más tiempo. ¿Lo entiende o no lo entiende? Termino. Dios le dijo a Josué esta hermosa palabra en el capítulo 1, el verso 9. Mira que te mando, que te esfuerce, seas valiente, no tengas miedo, no te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Se lo vuelvo a repetir. Este es mi mandato. Le dijo, es un mandato. Sé fuerte. Amén. Es lindo esto. Sé fuerte, hermano. Sé fuerte en este tiempo. Sé fuerte en esta época. No tengas miedo, no tengas temor. No te atemorices con las cosas que te puedan decir o los que puedan hablar. Aférrate de lo que Dios tiene para con tu vida. No tengas miedo, no te desanimes, porque todo esto nos quieren hacer desanimar, ¿sí o no? El sistema te habla para desanimarte. Cuidado, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vamos? No. Este es un momento de gloria, de bendición. Este es un momento donde estamos confiando en un Dios todopoderoso. Dios va a hacer milagro extraordinario en este tiempo que nos toca vivir. Usted tiene que comprar cuando nadie puede comprar y usted vende cuando nadie puede vender. Denle un aplauso al Señor si le... Sé fuerte, no temas, no tenga temor, confía, aférrate a la palabra, abrázate a lo que Dios tiene para con tu vida. Dios te llamó con un ministerio, Dios te dio dones. Esos dones están dentro tuyo, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede sacar. Esos dones están funcionando dentro de ti, tienes que usarlo para la gloria de Dios. Esos talentos que el Señor te da, los tenés que multiplicar. Porque es la bendición para tu vida, es la bendición para tu casa, porque cuando sos bendecido, bendecí a los que están contigo. Amén. Yo voy a bendecir hasta mi 4ª generación, porque es la promesa que Dios me ha dado. Mis hijos van a ser bendecidos, los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos. Es una promesa. Cuando usted está aferrado a esa palabra, es la bendición que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie y oramos al Señor y le damos gracias en esta mañana por su amor y su misericordia tan grande y por lo bueno que ha sido Dios para con nosotros. Señor, gracias porque tu palabra es poderosa, tu palabra es viva, tu palabra es real, tu palabra es genuina. Y en esta mañana, Señor, queremos solamente darte gracias por tu bondad, porque eres un Dios grande, porque eres un Dios fuerte, eres un Dios temible y eres un Dios de toda autoridad. Engrandecemos tu nombre y glorificamos tu nombre por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.